Bien, gracias al Señor por estar otra vez en la casa del Señor, en el lugar donde el Señor nos ha traído para disfrutar de este tiempo que ya lo hemos estado disfrutando a través de las alabanzas, pero por supuesto ahora también a través de este tiempo de la predicación de la palabra. Bienvenidos, hermanos, bienvenidos ustedes que han llegado y por supuesto siempre aquellos que nos oyen, que nos ven a través de las redes sociales. Es un gozo siempre poder predicar la palabra del Señor. Siempre para mí es un privilegio, es una bendición poder traer la palabra del Señor. Así que todos ustedes bienvenidos. Seguramente más adelante le vamos a dar la bienvenida a usted si nos está visitando por primera vez hoy. Lo vamos a hacer pues en su tiempo. Mientras tanto, abran sus Biblias por favor en el libro de Juan. Vayan allí a la palabra del Señor, el libro de Juan. Su pastor, quiero decir, va a comenzar una serie de 4 sermones a partir de hoy con motivo de la llamada Semana Santa. Entonces hoy vamos a iniciarnos y esta serie la titulo La Última Semana, Sufrimiento y Triunfo, así lo vamos a llamar. La Última Semana, Sufrimiento y Triunfo. Hoy vamos a hablar en Juan capítulo 12. Yo no sé si usted sabía esta curiosidad bíblica, pero se la voy a decir mientras usted busque en su Biblia. ¿Sabía usted que el único libro del Nuevo Testamento, en el caso de los 4 evangelios, el único libro que a partir del capítulo 12 hasta el 21 habla precisamente del tema de la crucifixión de Jesús? ¿Sabían ustedes eso? Ningún otro libro, ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, dan quizás 1 o 2 capítulos, pero Juan, escuche esto, Juan literalmente utiliza 9 capítulos de su libro para hablar solamente de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Si no sabía ese dato, sépalo, porque vamos a tocar precisamente otra vez a Juan, pero hablando en este término. Muy bien, Juan capítulo 12, entonces vamos a leer los versículos 12 en adelante. ¿Le gusta acompañarme? Entonces póngase de pie y vamos a leer la palabra del Señor juntos. Juntos lo vamos a leer. Repito, Juan capítulo 12, versículos 12 hasta el 19. Pongan atención a ese texto porque es sumamente interesante. El tema de hoy se llama, así como está, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ese es el tema para hoy. Bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Dónde encontramos eso? Vamos a leer la palabra del Señor. Juntos. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre tu... Estas cosas nos... Pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de estas cosas que estaban escritas acerca de él y de que se les había hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido, porque había oído que había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no se conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Vamos a orar al Señor. Padre, gracias por esta lectura que hemos tenido. Qué preciosa lectura, qué pasaje tan extraordinario. Qué lindo recordar que esta fue la última semana que tú estuviste en la tierra antes de morir, resucitar y ascender al cielo. Señor, oramos para que hoy tú nos hables al recordar el gran sacrificio de la cruz del Calvario por nuestros pecados. Señor, que tú nos hables, que esta tarde tu nombre sea glorificado, magnificado, reconocido. En nuestros corazones haya una apertura, una sensibilidad para
para atesorar, para recibir, Señor, esta palabra que nos va a revelar muchas cosas en nuestros corazones. Gracias una vez más por este tiempo que lo dedicamos a ti y a la exposición de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermano. Muchas gracias. Bueno, el título de mi mensaje, como dije, es Bendito el que viene en el nombre del Señor. Tomamos esa frase literalmente de allí para convertir nuestro tema en esta tarde. Interesante que la última semana de Jesús, antes de ser crucificado, se dio en el contexto de una de las grandes fiestas judías, la más grande fiesta judía conocida como la Pascua. Era la fiesta entonces donde los judíos se reunían, no importa dónde vivían los judíos, especialmente los judíos de la diáspora, no importa cuántos millas o kilómetros tenían que recorrer, ellos venían simplemente a Jerusalén para la fiesta, la gran fiesta de la celebración. Imagínense en algo así como por ejemplo aquí en Estados Unidos el Día de Acción de Gracias. Que las familias estando en diferentes lugares simplemente se van a visitar a su familia porque es el gran día, es la gran fiesta. Algunos dicen que ni siquiera Navidad es tan importante como el Día de Acción de Gracias aquí. Pues vamos a pensar en esto, los judíos, para ellos la Pascua era la fiesta más grande. El escritor Barclay, el comentarista Barclay, él ha hecho una acotación que me llamó mucho la atención. Se dice que en una ocasión hubo un censo de cuántas ovejas se podían consumir en la fiesta de la Pascua. Escuche este número. Él dijo que en una ocasión sacrificaron 256,000 ovejas en esa fiesta. Y entonces la conclusión a la que se llegaba era que si habían 10 personas por una oveja para participar de eso, entonces la cantidad de gente se cree que pudo ser más de 2,5 millones de personas reunidas en Jerusalén o en sus alrededores para participar de la fiesta. Entonces esto nos da una idea cuán importante fue esa fiesta y por qué Jesucristo tomó exactamente días antes de la Pascua para hacer su llamada entrada triunfal. Interesante. En el capítulo previo, capítulo 11, Juan es el único que, por cierto, habla de eso, el milagro, el gran acontecimiento de la resurrección de Lázaro. Y dice que Jesús, viniendo entonces de Betania, donde sucedió esto, le seguía ya una gran multitud. Ahora imagínense esto para que tengamos una idea completa de todo lo que esto significó, ¿verdad? Una gran multitud le acompañaba desde Betania. Y entonces en Jerusalén está otra gran multitud por el asunto de la Pascua. Entonces allí se unieron estas dos multitudes, las de Betania y la de Jerusalén. Y entonces allí viene un hombre montado en un burrito, en un asno, en un pollino. Viene entrando y dice la escritura que la multitud estaba tan conmovida, la ciudad se conmovió frente a aquello, que entonces ellos comenzaron a entonar. Por cierto, ese es un salmo, para que ustedes sepan eso, es el Salmo 118 y por allí vamos a hablar de eso más adelante. Ese es un salmo que se cantaba, especialmente se cantaba cuando los reyes de Israel entraban en Jerusalén triunfantes, victoriosos. De allí entonces que se dice este texto, o se habla de la entrada triunfal allí a Jerusalén. Bueno, interesante también que entre el último rey que tuvo Israel, distaba en cuanto a tiempo 500 años de diferencia entre el último rey que estuvo Israel, o Judá en este caso, y luego en la llegada de Jesús, y especialmente cuando tuvo que ver con la muerte de Jesús. Más de 500 años, Israel estaba esperando a un Mesías, Israel estaba esperando a un rey. Y entonces aquí se encuentran ellos que en efecto encontraron al rey, apareció el rey que se iba a sentar en el trono de David. Entonces por eso comienzan a proclamar esta verdad. Si usted notó esto en el versículo que estamos usando esta tarde, vean lo que dice allí precisamente el versículo. Dice: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Por supuesto, esta es una profecía por allá de Zacarías que se va a cumplir también en la persona de Jesús. ¿Por qué traigo todo esto, esta ilustración, esta introducción quiero decir? Porque ver a Jesús entrar de esa manera en Jerusalén, entonces para los judíos
de ese momento simplemente significaba que había llegado el Mesías, que Jesús era el Mesías. Pero hermano, aquí va a haber una tremenda decepción, porque el Mesías, el rey que ellos estaban esperando, vino a Jerusalén no para reinar, sino para morir. Y aquí entonces viene una gran contradicción. ¿Cómo es que ese rey, ese Mesías que estamos esperando, viene para morir? Hay una canción que yo no sé si, creo que la hermana Keila se acuerda de esa canción que dice: para morir nació. Es una canción que revela eso. Jesús vino, nació, pero nació para morir. Es el único hombre que pisó esta tierra que anunció exactamente cuándo iba a morir. Más nadie ha hecho eso. Entonces, cuando él entra a Jerusalén y le reciben de esta manera, con este canto, que es un canto de un triunfador, es un canto que se entonaba precisamente a los reyes triunfadores, se le cantaba esto para darle honor, para darle gloria, para darle reverencia, para resaltar precisamente la grandeza de la victoria de ese que está entrando. Entonces, toda Jerusalén se conmovió. Imagínense otra vez, aquella multitud, los de Betania, los de Jerusalén, conmovidos. La ciudad se conmovió frente a lo que estaba sucediendo. Está entrando el rey, está entrando el Mesías, está entrando el que nos viene a libertad. Pero ¿sabe de qué? Ellos nunca pensaron que los venía a libertad de sus pecados, sino del yugo romano. Porque aguardaban eso, ellos anhelaban que precisamente llegara el Mesías que los iba a libertar de esa manera. Qué decepción tan grande. Pero vamos entonces a considerar esta tarde el propósito de esa entrada triunfal o el significado de esa entrada triunfal. Vamos a verlo bajo la perspectiva del canto, bajo la perspectiva del pollino que viene ahí, donde viene Jesús. Vamos a verlo también eso. Vamos a verlo bajo la perspectiva de los líderes religiosos. ¿Qué pensaban ellos de eso? Pero sobre todas las cosas, vamos a verlo bajo la perspectiva de Cristo. ¿Qué significó para Cristo entrar de esa manera? Y al verlo de esta forma, entonces usted y yo nos vamos a hacer un cuadro completo esta tarde de cómo fue entonces esto de la entrada triunfal. ¿Cuál fue el significado? Vayan conmigo a Juan capítulo 12, versículo 13, otra vez, el versículo que estamos enfatizando. Y dice: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Así lo proclama. Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Uno puede imaginarse esa escena, hermano. Preciosa escena. Los 4 evangelios, por cierto, hablan de esto. Y cada uno de ellos da detalles interesantes. Dicen que había una bajada hacia Jerusalén. Y uno puede imaginarse aquella multitud que viene con Jesús. Él va adelante, guiándola en su pollino. Y aquella otra multitud que lo está esperando. Y allí justamente al frente, allí a la entrada de la puerta de Jerusalén, allí se encuentran. Y ellos están proclamando entonces esta verdad. Preguntamos esta tarde: ¿estaba aquella entusiasmada multitud proclamando a Jesús como rey por mera casualidad? ¿Por qué Jesús se expuso de esta manera tan pública para ser aclamado así, si él mismo rechazó varias veces que lo llamaran rey? Incluso la Biblia dice que en varias oportunidades, cuando se le preguntaron: ¿eres tú el Mesías? Cuando se le preguntaba acerca de esto, él decía acerca de su tiempo, quiero decir, para morir. Él decía: no, todavía no es mi tiempo, no ha llegado mi tiempo. Allá en Juan capítulo 7, versículo 6 dijo: mi tiempo no se ha cumplido. Pero ahora entonces, frente a aquellas dudas que habían, porque en algunas oportunidades él decía a la gente que sanaba: no le digan a nadie, por favor, no manifiesten lo que ha sucedido, mantengan eso en secreto. Pero ahora estamos en presencia de un Cristo que simplemente dice que él diga, que todo mundo hable, que todo mundo diga que yo soy el Mesías, que todo mundo diga que yo soy el rey. Por supuesto, no el rey que ellos están esperando, pero lo está diciendo acá. Los judíos estaban dominados por los romanos, como dije. Hosanna significa, escuche esto, sálvanos ahora. Ese es el grito, sálvanos ahora, es el tiempo. Los romanos nos tienen cautivados, nos tienen subyugados, sálvanos ahora. Ese grito de liberación viene a oírse, pero Jesús va a decir: mi reino no es de este mundo. La primera cosa que ellos se encuentran. Entonces, si mi reino no es de este mundo, yo no vengo a reinar como ustedes están pensando.
En Mateo 21:8, porque voy a utilizar los 4 textos en el sentido de la historia, dice Mateo 21:8, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Hermanos, toda esta escena nos revela entonces de la llegada de un rey. Así era como se acostumbraba a recibir entonces a un rey triunfante. Si seguimos los hechos cronológicos de esos días, Jesús entonces venía de Betania el día viernes. Escuche esto. La reunión de la multitud tuvo que ser entonces el sábado. Y el día domingo, que se llama como el Domingo de Ramos, como un día como hoy, entonces fue cuando la multitud entró con Jesús en Jerusalén. Ahora estamos hablando de la última semana. Hoy vamos a verlo de esta forma. Jesús está entrando. El próximo domingo, ¿qué va a suceder entonces? Va a resucitar de los muertos. Ahora, vean lo extraordinario de esto, lo interesante de esto, para que lo veamos de esa manera. Entonces, muchos de los allí presentes, por supuesto, estaban reconociendo a Jesús como el rey. Inmediatamente hubo una reacción de los líderes. La vamos a estudiar luego. El trasfondo de estas prácticas se remonta entonces a las comitivas que salían para recibir a los reyes y los generales victoriosos portando ramas de palmera. Ese era un símbolo de que te damos la bienvenida, eres nuestro rey triunfador. A Jesús se le está diciendo esto. Se le está reconociendo de esa manera. Sin embargo, la Biblia nos va a decir otra cosa. Y si bien es cierto, hablando en este sentido, que los soldados irónicamente lo coronaron porque le pusieron una corona de espinas, más no una corona de oro. Si bien es cierto, ellos hicieron eso, la verdad entonces también es que Jesús finalmente va a ser no cualquier rey, sino Rey de reyes y Señor de señores. Apocalipsis 19:16 nos dice eso. Que cuando él cabalgaba, fíjate, ahora vamos a trasladarnos de esta figura de un pollino, vamos a verlo ahora en un caballo, pero en el Apocalipsis vamos a verlo como un rey triunfante que tenía en sus muslos entonces escrito precisamente esa declaración que decía Rey de reyes y Señor de señores. Ahora cabalgando en la eternidad como el rey triunfante, ellos se burlaron de él diciendo que era un rey, le pusieron una corona de espina, pero Jesús ahora sigue teniendo la corona más grande que cualquier hombre haya tenido en esta vida, porque ha sido coronado por el mismo Padre, por el mismo Señor, y así está en los cielos. Y aunque aquella multitud entonces lo recibió así y después lo rechazaron, entonces vemos a una multitud, volviendo otra vez al futuro, en Apocalipsis vemos a una multitud que dice la Biblia que tenían ropas blancas y palmas en sus manos, que clamaban también y proclamaban acerca de ese rey que ya había triunfado, que se llama el Señor Jesucristo. Y aquí encontramos algo que es curioso en Lucas 19:40, volviendo a usar todos esos textos para que conectemos toda esta historia. Dice allí el texto de Lucas 19:40, el contexto habla de que la gente decía, Hosanna, Hosanna, el que viene en el nombre del Señor. Entonces los líderes religiosos le dijeron, Jesús, calma a esa gente, no digas que tú eres el rey. Eso no es cierto, tú no eres ningún rey. Miren lo que Jesús le dijo. Él respondió, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Esa fue la respuesta de Jesús frente a lo que estaba sucediendo, frente al momento, frente a aquel espectáculo tan grande. Los líderes religiosos estaban profundamente preocupados porque las multitudes estaban declarando con su canto un posible estallido social. ¿Cuál era la preocupación de ellos? Pues que si Jesús era el rey, entonces iban a enfrentar a una situación mucho más grave, porque el único rey que existía en ese entonces era el César. Y los judíos reconocían solamente al César. Sin embargo, ellos están esperando a su Mesías como el rey, y aquí está entonces Jesús como el Mesías. Y entonces los líderes judíos dicen, pues aquí hay una situación muy grave, va a haber un estallido social, es mucha la multitud, por favor Jesús, tú mismo controla esto, no le digas, no permita que la gente te diga eso. Jesús le dijo, si ellos no lo hacen, las piedras lo van a hacer. Y es interesante este versículo, hermano, ¿sabe por qué?
Porque nos revela una cosa extraordinaria cuando nosotros pensamos en Jesucristo. Esto habla del Evangelio. Esto habla de lo que Jesús quiere. Si la gente no hubiese dicho eso, que por cierto tuvo que ver con el cumplimiento de la profecía de Zacarías, Jesús dice, si no lo dice la gente, lo va a decir la naturaleza. Porque Dios se vale aún de un asno, en el caso del pasado de Balaán, que le habló al profeta, o incluso se vale de las piedras. Porque pensaba yo esta semana, al analizar todo esto, cuando Jesús dice, bueno, si ellos no lo hacen, las piedras van a hacerlo. Porque Satanás sabía que Jesús podía, en este caso, convertir la piedra en pan. Él podía hacer eso. Pues de igual manera podía decir a las piedras que comenzaran a hablar, iban a hablar. ¿Qué iban a decir las piedras? Hosanna, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Cuál es la idea de todo esto, mis amados hermanos? ¿Qué es lo que estamos hablando aquí? Estamos diciendo con esto que el Evangelio de Jesucristo o sí va a ser declarado, o sí va a ser proclamado. Si no lo hablan los hombres, lo van a hablar las piedras, la naturaleza. Alguien va a decir que Jesucristo es Rey, que Jesucristo es el Señor. Hermanos, nosotros tenemos que decir eso. No nos dejemos quitar el privilegio que tenemos nosotros para que otra cosa lo haga. Pero al fin y al cabo el Evangelio va a ser predicado, va a ser proclamado, porque así es como la Biblia nos enseña en todo esto. Amén, mis hermanos. Frente a ese inminente peligro, algunos fariseos le decían, Jesús, maestro, reprende a tus discípulos. Los líderes religiosos estaban preocupados. Estaban preocupados por esto. Pero el mensaje del Evangelio tenía que predicarse. Esas multitudes tenían que saber que el que está entrando allí realmente es el Mesías. No el que estaban ellos esperando, pero era el Mesías. La profecía decía que Él vendría. Que Él vendría como el Salvador, que Él vendría como el libertador también. Por supuesto lo va a hacer desde el punto de vista espiritual. Si a esas multitudes se les prohibía hablar, entonces la misma naturaleza se encargaría de hacer lo otro. Una segunda verdad, un segundo significado que tiene que ver con esto es la entrada de Jesús montado en un pollino. Hay que analizar esto, porque eso es lo extraordinario de este pasaje. Jesús no entró en un caballo. Los reyes triunfantes, los monarcas entraban en caballos, pero Jesús entra en un pollino. Es más, si usted lee los 4 evangelios se va a dar cuenta de este detalle. Dice que el pollino en efecto era el hijo del asna en este caso. Y cuando ellos fueron a desataron a la mamá y desataron al hijo, en este caso al pollino. Y nos llama la atención que Jesús no montó en la mamá, sino en el pollino. Yo me preguntaba, bueno, el pollino es un animal que no había recibido ninguna montura. Y por lo general son animales que pueden reaccionar. Sin embargo, ese pollino tiene el privilegio de saber que va a pasear, escuche esto, al Hijo de Dios, al Hijo del Hombre, a Dios mismo montado en él. He aquí algo extraordinario, porque Jesús no escogió un caballo. Jesús escogió un pollino. Y aquí hay una simbología extraordinaria, preciosa. ¿Por qué montado en un burro en este caso? Estas cosas no las entendieron los discípulos al principio, dice Juan. Pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él. Para algunos de los que estaban allí, este acto habría sido confuso y quizás hasta tonto. De acuerdo al relato de Juan, ni siquiera, como dije, los discípulos entendieron esto. Los soldados romanos que estaban allí, escuche cómo creo yo que pensarían en ese momento. Los soldados romanos, los acostumbrados a ver cómo entraban los césares triunfadores, los mantenedores del orden, no estarían impresionados porque un rey viene montado en un burro. Simplemente para ellos eso era una cosa normal, de tontos. Ellos estaban acostumbrados a montarse en briosos caballos, y los césares eran llevados en carruajes con toda una demostración de pompa y poder imperial. Sus entradas triunfales en Roma fueron mucho más extravagantes, por eso a los soldados no les importó aquello.
El general entraba en la ciudad en un carro cubierto de oro con sementales blancos, los caballos más hermosos. Así entraban los reyes. Los reyes triunfadores entraban de esa manera. Las preguntas serían entonces, ¿qué rey real montaría en un burro tonto, por ejemplo? ¿Qué líder poderoso se rebajaba tanto? ¿Cómo es posible pensar que este rey de los judíos viene montado en un burro? ¿Por qué no entró en un caballo? Y un burrito, ¿no? Porque ni siquiera era un burrito. Bien pequeño. Interesante esto, hermanos, porque Zacarías 9, versículos 9 y 10, lo voy a invitar para que vayan allá a esa profecía. Zacarías, si no sabe dónde está Zacarías, tiene un serio problema usted, hermano. Porque Zacarías, según mi Biblia, según la suya, es el penúltimo libro del Antiguo Testamento, antes de Malaquías. Dice Zacarías 9, mire, escuche la profecía. Zacarías 9, versículos 9 y 10. Alégrate mucho, hija de Sión. Qué linda profecía. Da voces de júbilo, es lo que están haciendo ellos. Hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Se cumplió perfectamente la profecía. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrantados, y habrá paz en las naciones, y su señorío será de mar a mar, desde el río hasta los fines de la tierra. He aquí la profecía. Interesante esta profecía. Esa declaración fue hecha, la de esta multitud, 550 años atrás. Y aquí está entonces Jesús. Ha entrado como rey, pero entró montado en un pollino. La pregunta es, ¿por qué querían hacerlo rey entonces a la fuerza? ¿Por qué querían hacer esto? Jesús entró en Jerusalén, como dije de esta manera. Y es interesante pensar que la misma razón por la que les están dando esa recepción real ahora, los judíos esperaban a un Mesías político. Los judíos esperaban a un Mesías que los iba a sacar de la condición en la cual estaban viviendo. Por lo tanto, la manera como fue recibido Jesús por aquella multitud, haciendo para él una alfombra, escucha eso, una alfombra con varios colores, porque entre esos colores seguramente habían los colores de las palmeras, los colores de los mantos. Era una alfombra cubierta de muchos colores. Y es interesante que esta figura ya en el Antiguo Testamento la teníamos, por allá en 2 de Reyes 9:13, cuando Jehú fue el rey de Israel, ungido. Dice que las multitudes hicieron lo mismo, comenzaron a cortar ramas, en este caso de los árboles, también palmeras y mantos, y los ponían para dar la bienvenida al rey. Pero en este caso Jehú, por supuesto, era el rey de Israel. Por cierto, un rey poderoso, un rey que fue muy usado por Dios para restaurar muchas cosas en Israel. De esta manera entonces tenemos 3 indicadores separados para darle a Jesús la bienvenida como rey. ¿Cuáles son? Por un lado, las ramas de palma, las declaraciones de la gente y la extensión de los mantos. Aunque puede haber tenido motivaciones políticas, entonces debemos reconocer que con la entrada triunfal de Jesús, las multitudes ávidas de tener otra vez a un rey, ahora ven en Jesús a un hombre que puede ser el rey, y lo proclaman de esa manera. Sin embargo, su rey no venía otra vez a celebrar un gran triunfo. Ellos lo vieron de esa manera, mas Jesús no está entrando de esa manera. Jesús vino a Jerusalén otra vez para morir. La decepción fue tan grande para ellos que esa multitud que está clamando ahora, Hosanna, 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 en 2 o 3 días va a decir, crucifícale, crucifícale. ¿Por qué razón? Porque se decepcionaron. Mire, una cosa tan tremenda es esto, pensar que mucha de esa gente que incluso recibieron beneficios de Jesús, al ver que Él no satisfizo esa necesidad política como un rey político, entonces también se unieron
al coro de los que decían crucifícale, crucifícale. Pero el domingo decían Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hermano, ¿cómo cambia la gente de un momento a otro? Cuando no se satisface esa necesidad de momento, entonces ya Cristo no sirve. ¿No pasa eso en la vida cristiana? Estoy buscando del Señor y no encuentro esto y ya no me sirve, busco otra cosa. Y así voy de experiencia a experiencia y al final me doy cuenta de que nada me satisface. Así obra la humanidad. En tercer lugar, lo que significa para los enemigos. Ahora vamos a ver la perspectiva de los enemigos. Vayan a Juan capítulo 12 otra vez. Versículos 17 y el 19. Especialmente el versículo 19. ¿Qué dice el versículo 19? ¿Qué dice? Dice así. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Nosotros pudiéramos decir un buen amén, decir gracias Señor porque el mundo se va tras Jesús. Eso sería lo ideal, pero sabemos que no es así. He aquí dos multitudes moviéndose y uniéndose. Unos seguían a Jesús desde Betania, como dije, donde había resucitado Lázaro. La otra multitud ya estaba en Jerusalén. Ahora dos grupos se juntan para ir y ver y entrar entonces con Jesús en Jerusalén. Como nunca había pasado, los fariseos entonces comenzaron a ver en Jesús un gran rival. Mire, si usted no sabía esto, sepa lo que desde los años antes, los grandes rivales de Jesús fueron los fariseos. Y ellos, aunque algunos creyeron en el Señor, pero la mayoría, especialmente los del Sanedrín, se encargaron entonces de ejecutarlo, porque fueron ellos los que van a dar la orden de ejecutar. ¿Qué estaba pasando entonces? Jesús se está enfrentando ahora a los más grandes enemigos, como eran los líderes religiosos en este caso, los judíos, los fariseos. Y allí están ellos entonces diciéndole, Señor, por favor, detenga estos. Y entonces cuando vienen y le dan los informes a él, dice, mira, no podemos hacer nada. Entonces ellos dicen, mirad cómo el mundo se va tras él. Reconocieron en ese momento algo que yo quiero enfatizarlo esta tarde. La humanidad va a llegar en un día cuando van a reconocer finalmente a Jesucristo. Pero ¿sabe qué? Aunque sea ya muy tarde. ¿No dice allá Filipenses 2? Hay en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de hombre y estando en la condición de hombre se hizo un siervo y murió, dice, pero no cualquier muerte, sino muerte de cruz. Y entonces cuando él asumió esa muerte, la muerte de cruz, Dios entonces se encargó de exaltarlo hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos, un día la humanidad tendrá que decir, como dijeron los fariseos, mirad, el mundo se va tras él, reconociéndolo en el sentido positivo. Pero también llegará el día cuando aquellos que le rechazaron tendrán que reconocerlo, tendrán que humillarse, tendrán que postrarse y decir, ciertamente Jesucristo es Dios, ciertamente Jesucristo es el Salvador, pero ya será muy, muy tarde. Aquí tenemos entonces a los fariseos. Ellos recibían la pleitesía y la admiración del pueblo. Jesús le está haciendo competencia. No puede ser que nosotros permitamos que haya un líder mayor que nosotros. Eso no puede ser. No puede ser que haya un rabino, porque Jesús era un rabino, un maestro, mayor que nosotros. Y aquí están en esa confrontación. ¿Cuál era el contraste entre Jesús y los fariseos? Que mientras los fariseos buscaban la gloria del pueblo y la adulación, Jesús jamás buscó una gloria personal ni la de este mundo. Él tenía una gloria propia que se le había dado del cielo, la gloria de su Padre. Ni siquiera con este acto público Jesús no buscó aprovecharse de los demás. Jesús pudo decir, está bien, ustedes me están proclamando, háganme rey. Pero su principio no era este. Él dijo, yo he venido no para ser servido, sino para servir. Jesús vino de esa manera.
Así pues, los fariseos no podían contra él. Su entramado religioso estaba ahora en juego por este nuevo rey. Dice el versículo 10 del mismo capítulo 12. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Por supuesto que estaban bravos. Por supuesto que estaban en completa desacuerdo con lo que estaba sucediendo. Jesús se convirtió en su enemigo. ¿Por qué Jesús entonces vendría a las fiestas si sabía que los principales sacerdotes conspiraban contra él? Los fariseos querían atrapar a Jesús y llevarlo a la cárcel en secreto. Pero aquí está Jesús entrando a Jerusalén abiertamente y simplemente dice, aquí estoy yo. Antes andaba en secreto, pero aquí estoy yo. Aquí estoy para que me vean. Y a partir de ese momento, amados hermanos, Jesús va a dar la cara. Jesús se va a enfrentar a ellos, se va a enfrentar a Satanás, se va a enfrentar al mundo, se va a enfrentar al pecado, se va a enfrentar a todo. Porque para eso vino Él en estas circunstancias. ¿Cuál era la situación planteada? Dice Tasker, un escritor que utiliza estos textos para comentarlos, dice: su continua popularidad entre la gente como hacedor de milagros estaba creando una situación peligrosa para las autoridades, que se ven obligadas a admitir que sus contramedidas aún no han resultado efectivas. Fin de la cita. A partir de ahora, los líderes religiosos se encenderán más en su enojo contra Jesús. La paranoia entre ellos los llevó hasta decir esto. Mirad cómo el mundo entero se va tras él. No podían hacer otra cosa. Es más, Jesús en ese momento, déjeme explicarlo de esta manera, Jesús en ese momento tiene el control de todo. Él podía, desde el punto de vista humano, decir: está bien, aquí estoy, hágame rey. Tengo todas las cualidades para ser el rey. Pero por supuesto Jesús no vino de esa manera. Jesús no vino con esa intención. Es cierto, muchas personas vienen a Jesús en todo el mundo. Pero no sería maravilloso si todo el mundo siguiera a Jesús. Hoy día muchos hablan de Jesús, pero no siguen a Jesús. Los fariseos dijeron una verdad, pero a medias, porque el mundo no sigue realmente a Jesús. Son muy pocos los que siguen a Jesús. Ustedes que están aquí, que estamos en esta tarde, estamos conscientes de que estamos siguiendo a Jesús. Estamos aquí porque estamos siguiendo a Jesús, porque creemos en Jesús. Lo cierto es que aquel humilde carpintero montado en un asno, un asnillo o un pollino, creó gozo, pero también creó un descontento. Y ese descontento lo va a aprovechar esos líderes para crucificarle. Entonces voy a mi parte final, y es lo que significó la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. El significado de esa entrada triunfal para Jesús. Vamos a verlo ahora de esta forma. Por favor, síganme muy de cerca. Para Jesús aquella era la última Pascua. La última Pascua. Muchas Pascuas habían pasado. Jesús, como judío al fin, había comido muchas veces la Pascua. Pero esta era la última Pascua. La última semana, la última Pascua. Esta semana tendría el cumplimiento profético del Cordero Pascual. ¿Qué significaba esto? La Pascua recordaba la noche cuando cada hogar judío sacrificó un cordero. Déjeme darle el contexto y la historia. La última plaga que Dios mandó a los egipcios antes de sacar a Israel fue la plaga de la muerte de los primogénitos. Se les instruyó a los hogares bien si cristianos, eran cristianos, judíos, que cada uno de ellos sacrificara una oveja, un cordero, pero que sacara la sangre y la pusiera en el dintel de la casa, como una señal, la señal de la sangre. ¿Qué iba a suceder entonces? Venía el ángel destructor. El ángel destructor iba a acabar con todo, iba a matar a todos los primogénitos. Pero la casa que estuviera señalada con la sangre pasaba. Eso significa Pascua. Pascua significa pasar a la otra casa, pasar al otro lugar. De esa manera entonces el ángel destructor está pasando porque ve una casa con esa señal. Pero amados hermanos, esa señal es una simbología, esa señal es una profecía. Porque un día entonces vendría el Cordero Pascual que se iba a sacrificar por toda la humanidad, en este caso Jesucristo, y que justamente sucedió en la Pascua. Déjeme revelarle esto, que también es importante.
Jesucristo, según pues la cronología, murió a las 3 de la tarde. A esa hora, a las 3 de la tarde, se estaba sacrificando el Cordero de la Pascua. En ese momento coincide la muerte de Jesús también, porque Jesús es el Cordero de Dios que vino para quitar el pecado de todos nosotros. Exactamente esa hora. Entonces, esta es la última Pascua para Jesús. Él sabía lo que significaba esto. Por eso, en esa misma noche introdujo lo que nosotros llamamos la cena del Señor. Él le dijo a sus discípulos: esta es la última comida, la última ocasión que estoy con ustedes. Pablo nos va a decir por allá: porque yo os he enseñado lo mismo que he recibido, lo he enseñado, que Jesús la noche que fue entregado tomó pan. Y dijo: este pan es mi cuerpo que por vosotros he sacrificado. Y tomó también el vino y dijo: este vino representa la sangre que va a ser derramada por mí. Y hermanos, en ese momento cuando Jesús está participando de la última Pascua, en ese sentido, Él está también cumpliendo la profecía. ¿Cuál profecía? Aquella profecía del Cordero Pascual. Pero hermano, otra cosa más importante de esto, aparte de este cumplimiento, es que Jesús llegó allí. Si van más adelante, van a ver, por allá en Mateo, quiero decir, 23:37, dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a tus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Cuando Jesús estuvo allí en ese momento, la Biblia dice, por cierto, hay 2 casos en la Biblia, no sé si sabía, donde Jesús lloró. El uno era en el capítulo 11, pero ahora lo vemos aquí, en esta parte, cuando ha entrado a Jerusalén, que llora también por la ciudad. Y él exclama, dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de tus alas, pero no quisiste? ¿Sabe por qué Jesús estaba llorando? No solamente por lo que ellos iban a hacer con él, sino porque después de 40 años Jerusalén fue totalmente destruida. Y la profecía que dijo él, que no quedaría piedra sobre piedra, se cumplió exactamente en ese tiempo. Y aquí Jesucristo está llorando por la ciudad. Jesús había venido a salvarlos de sus pecados, no de una situación política. Él no era un rey político. Él no vino con eso. Él no tenía necesidad de eso y no tiene necesidad de eso porque Él es el rey del universo. Él es el rey de todo el mundo. No solamente es rey de los judíos, como Pilato va a poner después en la cruz, que lo puso en griego, en latín y hebreo. Jesús, rey de los judíos. Pero más que eso, Jesús es rey del mundo. Pero más que eso, es rey de tu vida y es rey de mi vida. Cuando le invitamos a entrar. Quiero finalizar esta tarde diciendo lo siguiente: la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén marcó el final de sus días, la última semana. Durante 3 años había pedido a la gente que le sanaba que por favor no dijeran nada. En varias oportunidades se escapó porque decía: todavía no es mi tiempo. Pero ahora ha dejado que una gran multitud lo proclame como rey. Y aunque él no aceptó la manera como ellos pretendían hacerlo rey y libertador, él sabía del cumplimiento profético. El cumplimiento profético decía: alégrate, alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hija de asna. Esa es la profecía. Se está cumpliendo esa profecía en ese momento. Pero hermano, qué ironía. Escuchen esta ironía. Un rey que no tiene soldados. Un rey que no tiene ejército. Era un rey sin una espada. Sin embargo, cabalgaba en medio del pueblo, venciendo y para vencer. Como dijo Spurgeon, hablando en un sermón sobre esto, él dijo lo siguiente: extraño reino, extraño rey, en el que se ve la palma sin la espada, la victoria sin la batalla,
sin sangre, sin lágrimas, sin devastación, sin ciudades quemadas, sin cuerpos mutilados. Rey de paz, Rey de paz. Ese es tu dominio, ese eres tú, Señor. Rey de paz. Y ese es nuestro Señor. Entró en Jerusalén en un humilde pollino para ilustrarnos que su reino no es de este mundo, para ilustrarnos que Él es el príncipe de paz. Él no entró en Jerusalén como un César, después de haber acabado con una ciudad, como está pasando ahora con Ucrania, por decir algo. Él no entró de esa manera. Él entró humilde, porque dijo estas palabras: la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, mas yo os la doy. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y eso lo dijo en el contexto de esa semana también. Así lo dijo. Jesús entró de esta manera a Jerusalén. Entró humilde. Hay dos preguntas que quiero dejar. ¿Es Jesucristo tu Rey? Quiero decir, ¿Jesús gobierna tu vida? Es más, ¿es Jesús tu Salvador? Es más, ¿es Jesús tu Señor? Porque si proclamamos esta tarde que Él entró a Jerusalén de esta manera, para luego morir en la cruz del Calvario, y nosotros somos parte de esa bendición. Si yo no tengo a Cristo en mi corazón, entonces Él no es mi Rey. Tú puedes pertenecer a una religión, pero eso no significa que tú eres salvo. Escucha esto otra vez que yo voy a decir. Tú puedes pertenecer a cualquier movimiento, cualquier religión, cualquier grupo que hable de cosas bonitas, celestiales, etc. Pero si tú no tienes a Cristo en tu corazón, tú estás perdido o estás perdida. Si tú no abres tu corazón a Cristo, a este Rey del cual estamos hablando, tú estás separado del Señor. Ese Rey que vino y entró a Jerusalén de esa manera triunfante, es el Rey que quiere entrar a tu corazón ahora. Y quiere venir para ser tu Salvador, para ser tu Señor, para que tú seas su hijo. ¿Y sabes qué? Cuando todo termine acá y venga el reino del milenio y después la eternidad con Él, ¿sabe con quién vamos a estar? Con nuestro Rey Jesucristo, el príncipe de paz, que en ese caso pasó de príncipe a ser el rey de todas las cosas. Y cuando estemos en el cielo con Dios, con el Señor, Él será coronado para siempre como rey. Y nosotros, sus súbditos, sus seguidores, sus discípulos, nos postraremos frente a ese rey que un día entró en Jerusalén tan humilde para morir en la semana siguiente. Y después entonces, al tercer día, como hoy, resucitar de los muertos. Por lo tanto, mis amada iglesia, el Señor nos convoca a esta semana para que nosotros pensemos en la última semana del Señor. Los sufrimientos, pero los triunfos de Jesús. Y nosotros nos preparemos para dar honor y gloria a ese Rey majestuoso, ese Rey soberano, ese Rey poderoso, el Rey que vive y vive para siempre. Amén. Vamos a estar de pie para orar. Jesús es mi Rey soberano, dice un himno. Mi gozo es cantar su loor. ¿Es Jesús su Rey? ¿Es Jesús su Señor? Esta tarde usted puede salir de esta iglesia con dos ideas en su corazón. Oí hablar de un rey que no fue el rey que esperaba Israel, pero oí también hablar de un rey que puede ser mi rey.
¿Ustedes saben cuáles fueron las primeras palabras que Jesús dijo cuando comenzó a predicar? El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y convertíos. Así fue su reino. Porque es un reino que está en el corazón. Es un reino que comienza internamente en mi vida. Y el resultado es que entonces yo vivo para ese rey. Y le sirvo y lo amo. Cierra tus ojos por un momento. Y allí en tu corazón dile al Señor estas palabras. Dile al Señor. Padre, gracias por haber oído esta historia preciosa, la historia de tu última semana cuando entraste a Jerusalén. He aprendido esta tarde de la canción, el significado de esa canción. Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Se le cantaba a un rey triunfador. He aprendido esta tarde que tú eres humilde. Porque no eres el rey que esperaba Israel, pues viniste en un pollino en vez de un caballo. Y me muestras con eso que tú eres el rey que deseas llenar mi vida con la humildad, como tu seguidor también. He aprendido que los líderes religiosos se convirtieron en tus enemigos y por eso te crucificaron. No entendieron, como tus discípulos tampoco entendían al principio. Pero sobre todas las cosas, he entendido por tu palabra esta tarde que si alguien sabía lo que estaba sucediendo era Jesucristo. A partir de ahora Él será entregado, será traicionado por Judas. Él será entregado en manos de pecadores, en manos de los soldados que se van a burlar de Él. Pilato se va a lavar las manos. Los fariseos van a decir por primera vez, crucifícale. Y una gran multitud se va a unir a ellos para decir, crucifícale, crucifícale. Pensamos esta tarde que nosotros no estuvimos allí, pero tenemos que reconocer que también nosotros hubiésemos dicho lo mismo. Crucifícale, crucifícale. Pero Jesús, tú moriste, sufriste, padeciste tanto. Y aun estando en la cruz te dijeron, baja para que creamos. Pero porque no bajaste es que creemos en ti, Señor. Y esta tarde te damos a ti la gloria y la honra y todo el honor y la pleitesía. Ahora, Señor, en vista de todo esto, si yo no soy salvo todavía, si ese sacrificio no me ha alcanzado, esta tarde yo te entrego mi vida a ti. Yo te entrego mi corazón, yo te rindo a ti mi vida. Me arrepiento de mis pecados, Señor. Reconozco que soy pecador o pecadora y me entrego a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Gracias por oírme, gracias por perdonar mis pecados y gracias por aceptarme como tu hija. Esta oración la hago en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted oró conmigo para recibir a Cristo, por favor, no se vaya de este lugar sin decirme, pastor, yo recibí a Cristo en mi corazón. Y le aseguro que será el gozo del cielo, será nuestro gozo también. Que el Señor nos bendiga. Quédense de pie por un momento vamos a